Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora en que me estés escuchando. Bienvenidos al podcast El Padrino. Te agradezco compartas este espacio conmigo y si te gusta el programa, le des like, compartas y te suscribas y así poder ayudar a quien lo necesite. Te recuerdo, no soy profesional en la materia, solo buscamos la ayuda mutua. Antes de introducirnos al tema, recordaremos en los capítulos anteriores, sexto y séptimo, lo que allí pudimos comprender. Que como alcohólicos, nuestro problema no consiste en una voluntad débil, ni falta de carácter moral, ni en un pecado. Nuestro problema es que tenemos una enfermedad de dos caras, una alergia física que asegura que eventualmente perderemos el control al beber y una obsesión de la mente que nos hace querer seguir bebiendo. No podemos hacer nada con respecto a la alergia física. Esa estará con nosotros por el resto de nuestras vidas. Por lo tanto, la recuperación tiene que darse por medio de nuestras mentes. Sin embargo, si tan solo utilizamos nuestros propios recursos, somos impotentes ante el alcohol y debido a que somos impotentes ante el alcohol, nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Esta definición del problema en el primer paso de los 12 pasos. Los 12 pasos se encuentran escritos en las páginas 55 y 56 del libro grande. También los encontrarás al final de este libro en la página 174. Ellos forman parte de un programa completo práctico de recuperación para cualquiera persona que sufra de la enfermedad del alcoholismo u otras adicciones. En la historia de Bill W., el capítulo 1 del libro grande trata sobre la historia de Bill W. primeramente y antes que nada en la historia de un hombre común y corriente que encontró la solución al problema del alcoholismo. La experiencia de Bill W. nos informa y asegura que existe una solución práctica para nuestro problema y que esta solución puede ser utilizada por alcohólicos comunes y corrientes como nosotros. La historia de Bill W. también sirve como ejemplo de todo lo que escribió el Dr. Silver en la opinión del médico. En un caso histórico, un ejemplo específico que muestra e ilustra una serie de principios generales. El capítulo 1 también incluye los 12 pasos. Si lees la página del 7 al 15 cuidadosamente, observarás que Bill W. pasó por todos esos pasos, uno por uno. Al ir leyendo este capítulo, puedes asomarte por encima de los hombros de Bill W. para examinar cómo alcanzó y cómo trabaja cada uno por medio de los 12 pasos y debido a su confianza en un poder superior. Finalmente logra volver al sano juicio. Es difícil identificarse con Bill W. Su historia es muy parecida a la de muchos alcohólicos. Por supuesto que nosotros tenemos historias muy similares a la suya. Algunos dicen que no se pueden identificar con Bill W. porque era un poderoso corredor y especulador de bolsas neoyorquino. Después de haberse graduado como abogado, piensa que son distintos a Bill porque son trabajadores o amas de casa o estudiantes o porque están desempleados. A estas personas se les olvida que Bill W. estuvo desempleado durante años debido a su problema con el alcohol y esto le ocurrió después de haber tenido grandes logros en la bolsa, no antes. Poco después de haber hecho tratos muy exitosos, se encontró en la calle, demasiado obsesionado con el alcohol para lograr mantenerse. No, Bill W. no era una persona especial, era igual que todos nosotros. Los 12 pasos como un proceso natural. No repetiremos la historia de Bill W. aquí. El libro grande la cuenta mejor de lo que podemos hacerlo nosotros, pero nos gustaría hacer énfasis en los puntos donde Bill W. aceptó cada uno de los 12 pasos en orden y cómo esos 12 pasos le llevaron hacia el camino de la recuperación. Después de haber bebido durante años, de haber tratado de resolver su problema utilizando tan solo fuerza de voluntad y fallando miserablemente en sus intentos, Bill W.
Finalmente llega al primer paso. En las líneas 31 y 34 de la página 7, admite su impotencia ante el alcohol y se da cuenta de que su vida es totalmente ingobernable. En las páginas 9 y 11, Bill W. describe su propio proceso de llegar a creer en un poder superior a él y que le podría devolver sano juicio. Al final de la página 11, Bill W. detalla ese hallazgo de un modo claro, elegante y bello. Este es el segundo paso. En la historia de crisis y recuperación de Bill W. podemos ver un ejemplo exacto de lo que escribe el Dr. Silkworth en la opinión del médico, y esto es lo que nos parece tan importante sobre la historia de Bill. Si eres un alcohólico, un adicto o cualquier otra cosa, te encuentras desesperado y deseas dejar de beber o de usar, y has estado tratando de parar pero no lo has logrado, entonces te podrás ver reflejado en la primera parte de la historia de Bill W. Su historia, la miseria, la desesperanza, el fracaso, es igual a la tuya, pero si deseas dejar de beber o de usar otra droga y resolver tu problema, entonces puedes creer en la segunda mitad de su historia, su recuperación, su despertar espiritual, su sobriedad y muchos años de estabilidad y felicidad. Podrían ser tuyos también. Lo que le ocurrió a Bill W. también te puede ocurrir a ti. En el capítulo 7, la comunidad y la experiencia espiritual. ¿Qué es la comunidad de Alcohólicos Anónimos? Las personas en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, así como los alcohólicos y otros adictos en general, proceden de una gran variedad de orígenes religiosos, económicos y sociales, políticos y ocupacionales. Provenimos de cualquier parte concebible del mundo. Esto es cierto tanto ahora como hace más de 50 años, cuando fue publicado por primera vez el Libro Grande. De hecho, el capítulo 2 del Libro Grande comienza por asegurarnos que las personas en Alcohólicos Anónimos son personas promedios que provienen de todo el país. Personas como tú y yo. Las personas forman grupos porque tienen algo en común. Lo que la gente en Alcohólicos Anónimos tiene en común es el alcoholismo. Si juntas a un grupo de alcohólicos e intentas hacerlos hablar de algo que no sea el alcoholismo, seguramente sería difícil entablar una conversación coherente. Es probable que la mayoría de las personas en Alcohólicos Anónimos jamás se hubieran llegado a conocer de no ser por la comunidad. Simple y sencillamente su camino no se hubieran cruzado. Entre las personas de Alcohólicos Anónimos existe una amistad y un entendimiento indescriptiblemente maravillosos. Maravillosos porque Alcohólicos Anónimos logra unir a personas completamente distintas. Conceptos erróneos sobre la comunidad. Alcohólicos Anónimos, al igual que otras organizaciones de 12 pasos, puede ser un grupo de apoyo fuerte y efectivo. No es una religión ni un culto, ni mucho menos un club. Debemos entender que es un grupo de apoyo ni más ni menos. Al paso de los años hemos encontrado a personas que no entienden esto. Creen que la comunidad de Alcohólicos Anónimos es todo, el principio y el fin de la recuperación. Han hecho que Alcohólicos Anónimos sea algo más de lo que en realidad es, y opinamos que al hacerlo algunos de ellos pierden la vista el punto espiritual de la comunidad. Esas primeras ciento y tantas personas que se reúnen y forman a Alcohólicos Anónimos hace más de 50 años no tenían una comunidad, eran tan solo aproximadamente 100 personas que ni siquiera se encontraban en el mismo lugar. Algunas de ellas estaban en Akron, otras en Nueva York y otras más en distintos lugares. No podían depender mucho de una organización o de una comunidad. De lo que sí dependían era de un poder superior, el verdadero poder de la recuperación y de los 12 pasos. La comunidad de Alcohólicos Anónimos es muy útil e importante, pero no basta por sí sola. No puedes recuperarte de la enfermedad del alcoholismo con tan solo asistir a juntas de Alcohólicos Anónimos. Tampoco te conviertes en un padre o madre al asistir a las juntas del consejo escolar. Creemos que esto también se aplica a otros comportamientos adictivos y sus respectivas comunidades de paso 12. La recuperación no sucede por osmosis. El gran hecho es que hemos descubierto una solución común para esta enfermedad.
que es la experiencia espiritual que resulta al trabajar los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, y otras juntas de 12 pasos te ofrecen apoyo y te ayudan a utilizar estos pasos en tu vida diaria. Sin embargo, al asistir a juntas no provocarás ese cambio psíquico que el Dr. Silver menciona en la opinión del médico. Ese cambio que es necesario para tu recuperación. Si realmente deseas resolver tu problema de adicción al alcohol u otras adicciones, creemos que debes trabajar los 12 pasos. Reconociendo el alcoholismo. En las páginas 19 y 23 del libro grande pinta un cuadro detallado y acertado de un alcohólico típico. Esto no quiere decir que cada detalle que esta descripción encajará con todos los alcohólicos, pero si eres alcohólico, apostamos a que te encontrarás en algún lugar de esa descripción. Nosotros definitivamente nos vemos reflejados en estas páginas. Así éramos antes de dejar de beber y antes de que comenzara nuestra recuperación. ¿Qué es una experiencia espiritual? Ahora nos gustaría enfocarnos en las páginas 23 y 24, el capítulo 2 del libro grande. Hay una solución, y en estas páginas la solución se nos describe tan claramente como la luz del día. Recordarás que en la opinión del médico, el Dr. Silver dice que la clave para la recuperación consiste en un cambio psíquico, que está descrito detalladamente desde la línea 36 de la página 23 hasta la línea 8 de la página 24. Ese cambio psíquico es el resultado de una experiencia espiritual. En la línea 1 de la página 24 notarás que hay un después de la palabra experiencia espiritual, profunda y efectivas. Una nota al pie de la página explica que este término es ampliamente explicado en el apéndice 2, que se encuentra en la página 268 y 269. Esas dos palabras, experiencia espiritual, son extremadamente importantes en el libro grande, tan importantes que el apéndice 2 se agregó en la segunda publicación para explicar lo que esa palabra significa. Cuando fue publicada la primera edición del libro grande, no existía un 1 ni una explicación de lo que era una experiencia espiritual. El texto simplemente decía que tenías que tener una experiencia y que debías determinar lo que era y si lo habías tenido o no. Es fácil entender que muchos lectores de la primera publicación encontraron que esto era vago o confuso, por lo que se agregó la explicación en la página 268-269 de la segunda publicación. El problema con poner un apéndice en cualquier libro es que muchas personas no lo leen, pero el apéndice 2 es una de las secciones más importantes del libro grande. Si aún no lo has leído, sugerimos que hagas a un lado este libro hasta que hayas leído esas dos palabras. El problema con poner un apéndice en cualquier libro es que muchas personas no lo leen, pero el apéndice 2 es una de las secciones más importantes del libro grande. Si aún no lo has leído, sugerimos que hagas a un lado este libro hasta que hayas leído esas dos páginas. Reuniendo la información. Revisemos por un momento lo que varias personas sabían antes de que fuese publicado el libro grande y antes de que se iniciara la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Después, examinemos cómo se reunió toda esta información. El Dr. Silver sabía que era necesario un cambio psíquico, pero no sabía, por lo menos al principio, cómo lograr ese cambio. El Dr. Jung se dio cuenta de que una habitual experiencia espiritual ocasionaría ese cambio y trató de encontrar maneras de producir esa experiencia en sus pacientes. El Dr. Silver entendió el problema completamente. Primer paso, una alergia física junto con una obsesión de la mente. El Dr. Jung conocía la solución. Segundo paso, una experiencia espiritual que promovería un profundo cambio psíquico, pero no tenía mucho conocimiento sobre el problema de la adicción al alcohol. Ninguno de los dos doctores habían desarrollado un plan de tratamiento. Mientras tanto, los grupos Oxford de los años 30, sobre lo que hablamos en el capítulo 1, habían desarrollado un plan de tratamiento, el cual era una versión primitiva de los pasos 3 al 12, pero las personas de los grupos Oxford no entendían completamente el problema de la adicción al alcohol ni su solución. Eventualmente, pedazo por pedazo, toda esa información llegó a manos de Bill W. Fue el primero en saber todo.
una descripción acertada del problema, una descripción acertada de su solución y un plan de acción para la recuperación. Es asombrosa la forma en que todo lo que Bill W. necesitaba llegó a él. Una vez que Bill W. obtuvo esta información, él, junto con otras personas, la reunieron para lograr un programa de recuperación efectivo y práctico, el programa de 12 pasos. Después pusieron esta información en un libro llamado Alcohólicos Anónimos. Después de la publicación del libro grande, se formó la comunidad de Alcohólicos Anónimos para proclamar el mensaje de que se había encontrado la solución a la enfermedad del alcoholismo. El libro grande contiene la información exacta que necesitas saber para tu propia recuperación. En el siguiente capítulo veremos algunos de los fragmentos más esenciales que con frecuencia son los más malentendidos de información contenida en el libro grande. Bueno, comencemos con el capítulo 8. Sano juicio y espiritualidad. ¿Qué quiere decir el libro grande con sano juicio? En el capítulo 3 del libro grande, más acerca del alcoholismo, Bill W. escribe sobre 3 alcohólicos que conoció y la locura que experimentaron con respecto al alcohol. Al leer este capítulo, te será útil mantener en mente el segundo paso de los 12 pasos. Llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos, podrían devolvernos el sano juicio. Examinemos bien esta frase. Primeramente, si nos han de devolver el sano juicio, entonces esto quiere decir que por lo menos en ese momento carecemos de sano juicio. La mayor parte del capítulo 3 trata sobre la locura que surge directamente del alcoholismo. Esta es un área sobre la que debemos enfocarnos. Muchos no entienden lo que el libro grande quiere expresar cuando se refiere a la cordura. Cuando lee el segundo paso, dice: si necesitan devolverme el sano juicio, ¿por qué hago muchas locuras cuando bebo o uso drogas? ¿Creen que el libro grande se refiere a lo que ocurre cuando beben y se drogan? Sin embargo, el libro grande está hablando sobre otro tipo de locura, la locura que nos controla antes de beber o de usar drogas, la locura que nos hace beber una copa o usar droga, la locura que hacemos al estar borrachos o drogadictos, ocasionadas por las reacciones que tenemos al usar alcohol o drogas, y no son locuras. En el capítulo 5 de este libro hablamos sobre la obsesión que nosotros, los alcohólicos, tenemos por beber esa primera copa. Asimismo, hablamos sobre otro tipo de obsesiones que no tienen nada que ver con el alcohol, pero que operan exactamente de la misma manera. El gran problema con la obsesión es que nos mantiene ciegos ante la verdad. No nos permite ver cómo son las cosas. Creemos en la mentira en vez de en la verdad, pero aún peor, actuamos basándonos en esas mentiras, comportándonos como si fuesen verdad. Considera lo siguiente: creer y actuar sobre una mentira es una forma de locura. Nuestra obsesión por beber o por usar otras drogas ocasiona que ignoremos la verdad y adoptemos una mentira. Nuestra obsesión por el alcohol u otra droga o comportamiento nos hacen estar locos. ¿Cómo se miente a sí mismo las personas? Los alcohólicos se dicen a sí mismos y creen que se comportaron basándose en una variedad de mentiras que protegen su problema. Pero en las líneas 7 y 11 de la página 28 del libro grande, Bill W. explica la mentira más grande y peligrosa que en algún modo, algún día podremos controlar, limitar y gozar al beber, que podremos beber como las personas normales. Nosotros sabemos, así como tú lo sabes, que esto es una mentira, pero la resistencia de esta mentira es insólita. Algunos han muerto al intentar hacer la verdad, o han muerto tratando de probar tanto a sí mismo como a los demás que es verdad. Ese es el gran problema de las mentiras. No importa lo que hagas, nunca podrás hacerlas realidad. En el siguiente párrafo, en las líneas 14 al 16, Bill W.
explica que cualquier noción que tengamos de que somos como los no alcohólicos o que algún día nos volveremos como ellos, tiene que ser absolutamente destruida. Si creemos la mentira de que podemos beber o usar drogas en forma segura, o peor aún, basar nuestro comportamiento en esta mentira, entonces estamos sufriendo de un tipo de locura. Bill W. se refiere a esta mentira como una obsesión, ilusión o autoengaño. Las tres son formas de locura. Si buscas la palabra sano juicio en un diccionario, verás que significa entereza mental. Una mente entera puede ver la verdad sobre casi todas las cosas. Las personas que tienen entereza mental pueden tomar decisiones basadas en la verdad y generalmente sus vidas funcionan bastante bien. Locura significa que tu mente no está completamente entera, que no siempre puedes ver la verdad o bien, si la ves, no siempre actúas basándote en ella. Locura no quiere decir que necesariamente seas un maniático desvariado, ni que necesites ser llevado a un manicomio. Simplemente significa que no estás bien del todo. En lo que al alcohol se refiere, nosotros los alcohólicos no estamos totalmente bien. Es posible que seamos muy inteligentes y estemos perfectamente sanos en todas las demás áreas de nuestra vida. Quizás tomemos las decisiones correctas y actuemos en forma correcta con respecto a todo menos al alcohol. Pero cuando se trata de alcohol, se nos dificulta ver la verdad y actuar basándonos en ella. Creemos que podemos beber en forma segura, cuando la verdad es que no podemos beber sin tener graves problemas. La mayor parte del capítulo 3 del libro grande trata sobre ejemplos de personas que creyeron que la mentira de que podían beber en forma segura. Nótese que todos ellos creyeron esa mentira antes de beber la primera copa. Fue esta mentira la que los convenció de beber esa primera copa y de ahí la alergia se apoderó de ellos y no pudieron parar. Sus problemas no comenzaron después de haber bebido una copa. Sus problemas comenzaron cuando creyeron y actuaron basándose en una mentira mientras estaban sobrios. La locura se presenta en la mente sobria y consciente de un alcohólico que bebe. No trata de algo que aparece tan solo cuando se ha comenzado a beber. El hombre de negocio jubilado que después de haber mantenido sobrio durante 25 años murió al volver a beber, descrito en la página 30 del libro grande. Es un excelente ejemplo de ellos. Otro individuo llamado Jim, sobre el cual habla y reflexiona Bill W., página 33 y 36 del libro grande, es otro buen ejemplo. Jim sabía que tenía obsesión por beber, por lo que fue a Alcohólicos Anónimos y logró un nuevo comienzo. Empezó a trabajar como vendedor y logró reunir a su familia nuevamente, a pesar que anteriormente la había destruido por su manera de beber. Creemos que Jim trabajó sobre el primer y segundo y tercer paso, pero nunca pasó de ahí. Nunca tuvo una experiencia espiritual ni trató de desarrollar su vida espiritual. Su problema fue que solamente llegó hasta el tercer paso. La importancia de los 12 pasos. A muchas personas se les olvida que los 12 pasos están hechos con una gran secuencia deliberada, organizada y pensada cuidadosamente. El programa de recuperación del libro grande incluye todos los 12 pasos. No se trata de tan solo escoger 3 o 4 que te gusten. Además, no puedes hacer el tercer paso apropiadamente si no has puesto en práctica el primero y segundo paso en tu vida. No puedes hacer un cuarto paso sin haber puesto en práctica el tercer paso, y así sucesivamente. Jim tuvo problemas porque llegó hasta el tercer paso y dijo: me siento bien, tengo un trabajo, mi familia está reunida de nuevo, hasta aquí llegué. Esa fue una ilusión y poco tiempo después Jim cayó en manos de una ilusión mucho más seria, que podía encontrar una manera de beber alcohol. Se convenció a sí mismo de que si mezclaba el alcohol con leche y lo bebía después de haber ingerido alimentos, podría beber como las personas normales.
Es obvio que Jim llegó a esta conclusión cuando su juicio estaba alterado. En la línea 24 de la página 34, Bill W. se refiere a esto como simplemente locura. Al igual que muchos de nosotros que somos alcohólicos, Jim pensaba cuerdamente sobre todo, excepto el alcohol. Debido a su obsesión por la bebida, fabricó una mentira ridícula. Luego creyó en ella y actuó basándose en ella. Con respecto al alcohol, estaba loco. En la página 35, Bill W. cuenta otra historia. Esta trata sobre un individuo imaginario que tenía la manía de cruzar a media calle. Siente cierto placer en saltar frente a vehículos que van a gran velocidad. Este es uno de los problemas y ejemplos favoritos del Libro Grande. Es fácil imaginar lo que le sucede a este individuo. Al principio corre con suerte y logra cruzar media calle sin resultar lastimado. Más tarde la suerte lo abandona y es lastimado levemente varias veces. Sin embargo, sigue saltando frente a vehículos hasta que se rompe un brazo. Jura dejar este hábito tan peligroso, pero reincide y al poco tiempo le rompen las dos piernas. Aún así, no deja de cruzar a media calle y tarde o temprano pierde su trabajo, su esposa se divorcia de él y finalmente acaba internado en un centro de tratamiento. No logra sacar la idea de cruzar media calle en su cabeza. Finalmente sale del centro de tratamiento y ese mismo día corre frente a un carro de bomberos. Este le pega y le rompe la columna vertebral. Es muy claro que este individuo está loco. El Libro Grande se refiere a él de esa manera en la línea 35 de la página 35. Si subestimamos la palabra beber por manía de cruzar a media calle, nos encontraremos con la historia de millones de alcohólicos. ¿Acaso ellos son menos locos que el pobre individuo que prácticamente murió por saltar frente a vehículos? Afortunadamente, actualmente muchos alcohólicos llegan a Alcohólicos Anónimos y los 12 pasos antes de haber perdido todo, su trabajo, su familia y sus vidas. Corren con mucha suerte y son más inteligentes que nuestros individuos imaginarios. El papel central que juega la experiencia espiritual. Revisemos el segundo paso nuevamente. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Hasta ahora, en este capítulo, nos hemos enfocado en la última parte del segundo paso, la necesidad de que se nos devuelva el sano juicio. Pero, ¿por qué nos podrán devolver el sano juicio? Según el Libro Grande, no es nuestra fortaleza interna, ni fuerza de voluntad, ni determinación, ni alguna creación humana. Ninguna de estas basta. Como seres humanos, no podemos devolvernos el sano juicio a nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de un poder superior a nosotros mismos. Si leemos el capítulo 3 del Libro Grande cuidadosamente, notarás que enfatiza la importancia de tener una experiencia espiritual. Bill W. la menciona en la historia de Jim, en las líneas 21 y 22 de la página 33. Juega un papel importante en la historia de otro alcohólico, un individuo llamado Fred. En las líneas 25-35 de la página 39, Fred parecía ser un caso completamente desesperado, hasta que descubrió los principios espirituales que resolverían todos sus problemas, incluyendo su problema con el alcohol. Y el último párrafo del capítulo 3 dice: el alcohólico no tiene ninguna defensa mental y efectiva contra la primera copa. Su defensa tiene que venir de un poder superior. Quizás quieran volver a leer el capítulo 3. Al hacerlo, notarás que todo el capítulo lleva hacia el último párrafo. El capítulo 3 no se anda por las ramas, dice claramente: excepto en unos de cuantos casos raros, la ayuda de un poder superior es esencial para nuestra recuperación. Al principio esto les parece extraño a muchos. Durante algún tiempo, cuando ambos nos involucramos en Alcohólicos Anónimos, también nos pareció extraño, debido a la forma en que había sido criados al oír la palabra como principios espirituales y poder superior. Lo que nos convenía a la mente eran imágenes del infierno e ideas del pecado.
no estábamos seguros de querer ser parte de eso. Repentinamente nos encontramos frente a la idea de que o teníamos una experiencia espiritual o moriríamos. Nos encontrábamos en un verdadero dilema. Muchos alcohólicos como nosotros tienen preguntas y dudas sobre la religión. De hecho, muchos de nosotros hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo a discutir sobre la religión, sentados en bares. Quizá has pasado por la iglesia un domingo por la mañana pensando, mira a esos tontos, entrando ahí arrodillándose y rezándole a alguien en quien ni siquiera creen. Son un montón de hipócritas. Lo último que quieres hacer es convertirte en un fanático religioso. Por ese motivo, el siguiente capítulo del libro grande se llama Nosotros los agnósticos. Recuerda, Bill W. era uno de nosotros. Él nos conocía bien, se sentía como nosotros y debe haber dicho a sí mismo, tendré que escribir algo sobre estas ideas espirituales porque si no lo hago, muchos serán incapaces de leer más allá del capítulo 3. El resultado fue que escribió una de las mejores piezas de información sobre la espiritualidad que hemos leído. Capítulo 9. La diferencia entre fe y creencia. Sentimos un afecto especial por el capítulo 4 del libro grande, Nosotros los agnósticos. Aquí es donde Bill W. describe, discute y explica la experiencia espiritual detalladamente. Pensamos que su explicación es maravillosamente sencilla, directa y sensible. Cuando la mayoría de la gente escribe sobre la espiritualidad, hacen un esfuerzo enorme por tratar de probar la existencia de Dios. A menudo logran que el lector se aleje. Sin embargo, Bill W. no utiliza ese enfoque. Por el contrario, nos brinda un pequeño procedimiento sencillo a seguir que nos permite a cada uno de nosotros encontrar a Dios como nosotros lo concibamos, por nosotros mismos y no se vuelva demasiado complicado. Una de las cosas raras sobre el alcoholismo es que a pesar de ser una enfermedad mortal, es posible salir de ella en mejor forma que cuando te diste cuenta que la tenías. Lo que hace que esto sea posible es el tipo de experiencia espiritual sobre la que habla el capítulo 4 del libro grande. El alcoholismo y prácticamente cualquier otra adicción es una enfermedad única porque, con muy pocas excepciones, lo único que funciona para sobreponerse a ella es una experiencia espiritual. La búsqueda de una experiencia espiritual. A un ateo o agnóstico, tener una experiencia espiritual le debe parecer verdaderamente imposible. Sin embargo, examinemos este tema minuciosamente y veamos a qué conclusión llegamos. Una vez que has aceptado el primer paso, admitido que eres impotente ante el alcohol y que tu vida se ha vuelto ingobernable, has descubierto que continuamente bebiendo sería desastroso. También es desastroso seguir dependiendo completamente de ti mismo para dejar de beber. Si ahora ya sabes que no puedes depender de ti mismo, entonces tus alternativas se reducen a depender de un poder superior a ti mismo o a estar condenado a tener una muerte alcohólica. No es fácil afrontar estas alternativas, pero son las únicas que tienes. Si realmente deseas recuperarte de la enfermedad del alcoholismo u otra drogadicción, necesitas tener una experiencia espiritual. Afortunadamente, no es difícil ni poco inusual tener una experiencia espiritual, aún para los ateos o los agnósticos.
En el tercer párrafo de la página 41, el libro grande dice que casi la mitad de los 100 miembros originales de Alcohólicos Anónimos habían sido ateos y agnósticos. Anteriormente, a pesar de ello, cada uno de ellos tuvo una experiencia espiritual. Dejó de beber y se recuperó. Este párrafo también afirma que no es difícil ni poco usual tener una experiencia. Una vez que has aceptado el primer paso, te has dado cuenta que cualquier cosa que salga de tus propios recursos, voluntad, esfuerzo, filosofía, moralidad, metas o buenas intenciones, no resolverán tu problema. No bastan tus propios recursos humanos. Ahora, el primer paso se ha convertido en un cimiento de tu recuperación. El segundo paso es la primera piedra puesta en ese cimiento. En el primer paso estás dispuesto a cambiar. El segundo paso implica creer que ese cambio es posible. Optar por creer. Las líneas 13, 15 de la página 42 son dos frases muy interesantes. Por si fuera poco, son dos de las frases claves contenidas en el libro grande. Primero, no dicen que un poder superior será una especie de ayudante o asistente útil. No dice que este poder te ayudará o te facilitará resolver tu problema. Dicen que este poder resolverá tu problema. Además, estas dos frases dicen claramente que el objetivo principal del libro es habilitarte para que encuentres ese poder. Desde aquí hasta la página 151, el libro grande no habla mucho más sobre el alcohol. Más bien, su enfoque se encuentra en cómo encontrar el poder que resolverá tu problema. El sencillo procedimiento para encontrar ese poder comienza en las líneas 8 de la página 44. Comienza por preguntarte, ¿crees o estás dispuesto a creer en un poder superior? Examinemos esta pregunta cuidadosamente. Se basa en el concepto de creencia. Creer es el principio de cualquier cosa que llevemos a cabo en nuestras vidas. La creencia antecede a cualquier acción y la semilla de todas las acciones. Si no creemos que algo es posible, por lo general ni siquiera nos molestaremos en intentar lograr creer en lo primero. Si deseas cambiar primero, tienes que creer que puedes cambiar. De eso se trata el segundo paso. En el primer paso, admite que tienes que hacer un cambio. En el segundo paso, crees que ese cambio es posible. Si no crees, no puedes cambiar. Entonces, no lo harás. Muchas personas confunden la creencia con la fe. Sin embargo, la fe es muy distinta a la creencia. La creencia antecede a una acción o decisión. La fe viene después, como resultado de una acción o decisión. Supón que acabas de mudarte a un pueblo nuevo, donde no conoces a nadie. Un día comienzas a darte problemas tu automóvil, por lo que decides arreglarlo. Llamas a la puerta de tu vecina, te presentas a ella y le preguntas, ¿conoces a un buen mecánico por aquí? Ella recomienda a un hombre llamado Mel y te dice, Mel trabaja bien, yo le he llevado mi automóvil desde hace muchos años. Entonces decides llevar tu automóvil a Mel. Nunca has conocido a Mel y desde hace tantos, solo 5 minutos, conoces a la persona que te lo recomendó. Sin embargo, decides llevar tu automóvil porque crees que tu vecina está diciendo la verdad y que tiene buen juicio en lo que se refiere a mecánica automotriz. De momento, por lo menos, también crees que probablemente Mel sí trabaja bien. Aún no tienes fe en Mel, solo creencia. Pero esta creencia basta para que tomes una decisión y actúes. Digamos que Mel trabaja en tu automóvil, lo repara correcta y velozmente y cobra un precio justo. Quedas complacido con su trabajo, por lo que cuando vuelves a tener un problema con tu automóvil,
Aproximadamente un año después regresas con él para que lo repare. Sin embargo, en esta ocasión regresas con la fe de que Mel puede arreglar tu automóvil, ya basado en la experiencia que tuviste. Creemos que muchas personas tienen problemas con el segundo paso porque confunden la creencia con la fe. Quieren o esperan tener fe antes de empezar, pero no pueden tener fe antes de empezar. Solamente pueden comenzar con la creencia. La fe debe venir después. Primero cree, luego toma decisiones y actúas. Después, si tus decisiones y acciones dan resultado, puedes comenzar a desarrollar fe. Solo entonces la creencia es la causa de tus acciones. La fe es el resultado de ellas. El proceso del éxito. En las líneas 2 a la 4 de la página 48, Bill W. menciona a Cristóbal Colón, que era un vivo ejemplo de alguien que primeramente creyó y luego desarrolló fe como resultado de esto. Probablemente sabes que en el tiempo que Colón, algunos de sus contemporáneos creían que la Tierra era plana, pero Colón tenía la idea de que era redonda. Ahora bien, no estaba seguro de ello, pero creía que esto era verdad. Debido a esta creencia hizo su primera expedición famosa, la cual después transformó al mundo. Sus mapas, sus economías y la vida de millones de personas. Lo que hizo la diferencia es que Colón decidió actuar basándose en su creencia. Decidió poner a prueba su creencia al viaje al oeste, más allá de lo que había navegado cualquier otra persona. Claro, después de algunas semanas obtuvo resultados por acciones. Llegó a América, aunque pensó que había llegado a tierra de Asia, comprobó que la tierra era redonda. Colón llevó a cabo 3 viajes más hacia el oeste, pero después de su viaje original ya no estaba basándose en una creencia, tanto como los marineros que viajaron con él estaban operando con fe. Fe de que la tierra era redonda y que no caerían por la borda. Tenían esta fe debido a que Colón había descubierto durante sus primeras expediciones. Colón siguió un proceso sencillo, el proceso del éxito. Es el mismo proceso que puedes aplicar en tu propia vida, sin importar quién eres o cuáles son tus circunstancias. Siempre lo puedes utilizar para cambiar, tanto a ti mismo como tu situación. Es así de fácil. Primero tienes una creencia, después tomas una decisión, luego actúas y obtienes resultados que surgen de esa creencia. Después, si has obtenido los resultados deseados, ya no solamente crees, lo sabes, tienes fe. Los 12 pasos están hechos en base a esta fórmula. En el primer paso, estás dispuesto a cambiar porque te has dado cuenta de que eres impotente por ti mismo y solo no puedes cambiar tu situación. En el segundo paso, llegas a creer en la posibilidad de cambiar y en la posibilidad de que un poder pueda lograr que ocurra ese cambio. En el tercer paso, tomas una decisión basada en esa creencia. Desde el cuarto hasta el 11º pasos actúas basándote en la creencia y decisión. Al llegar al paso 12 y no antes de llegar a él, has obtenido tus resultados. Un despertar espiritual, un cambio psíquico y una recuperación de la enfermedad del alcoholismo. Existen 12 pasos para la recuperación, pero estos se dividen en un proceso mucho más sencillo. Creer, tomar una decisión y actuar y obtener resultados. Hace más de 20 años, ambos llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Hoy en día, sabemos que existe ese poder y que ese poder nos devolvió el sano juicio. Hay una enorme diferencia entre simplemente creer en algo y saberlo, tener fe genuina en él. Cuando inicialmente nos involucramos en Alcohólicos Anónimos, creíamos en la posibilidad de un poder superior. Actualmente, sabemos que existe tal poder. Hoy tenemos fe
que no está basada en una esperanza ni en un deseo, sino en nuestras propias experiencias. Hicimos lo mismo que Colón. Creímos, decidimos, actuamos y obtuvimos resultados. Tú puedes hacer exactamente lo mismo. De hecho, esto es exactamente lo que tanto nosotros como el Libro Grande te estamos pidiendo que hagas. Cree, decide, actúa y ve qué tipo de resultados obtienes. Luego, basa tus siguientes acciones en estos resultados. ¿Qué es un poder superior? Pensamos que las líneas 17 a la 32 de la página 51 forman dos de los párrafos más importantes del Libro Grande. Estos párrafos nos muestran exactamente dónde radica nuestro poder superior y dónde podemos encontrarlo, en lo más profundo de nosotros mismos. Cuando éramos pequeños, teníamos la imagen de Dios como un hombre mayor, de gran estatura, que vivía en el cielo. Tiene un lado dorado alrededor de su cabeza, del cual salían rayos de sol. Aquellos tiempos pensamos que Dios tenía que estar en las nubes. Sin embargo, eso no es lo que quiere decir la palabra superior. Cuando decimos poder superior, significa algo más grande y más poderoso que nosotros mismos. La existencia de un poder superior a nuestro ser, a nuestro yo individual, es un hecho tan real como nuestra existencia física. Este poder superior ha estado presente a lo largo de nuestras vidas y a lo largo de las vidas de todos aquellos que hayan habitado en este planeta. No es nada nuevo. Podemos llamarle nuestra conciencia, nuestra inteligencia interior, el espíritu, el ser supremo o Dios. No importa cómo lo llamemos. Pero en lo más profundo de cada hombre y mujer y niño existe una idea o conciencia fundamental de que un poder superior. La mayoría de nosotros no ha sentido a este poder superior alguna vez, en forma de una inspiración, una presencia o una inteligencia. A menudo toma la forma de una voz que se encuentra dentro de nuestro ser, generalmente en algún lugar muy profundo. Ambos hemos tenido esa experiencia muchas veces. Ahora bien, si es cierto que Dios vive dentro de cada ser humano, entonces eso significa que cada uno de nosotros tiene su propio Dios o poder superior personal. Y cada uno de nosotros, así como nuestro poder superior, puede unirse en términos sencillos incomprensibles. No tienen que preocuparse si tu Dios no es el Dios de los bautistas, ni de los católicos, ni de los judíos, ni de los hindúes. No tienes que forzosamente contar con un sacerdote, con una filosofía compleja, ni con la sensación de otra persona para contar con un poder superior. Ni siquiera tienes que darle el nombre de Dios a tu poder superior. No tienes que permanecer a una religión ni decir que eres una persona religiosa. Sin embargo, si eres un creyente devoto en una religión en particular, eso también está bien. No tienes que apartarte de tu iglesia ni convertirte a otra religión. El Libro Grande es muy explícito sobre este tema. Desde la línea 18 hasta la 31 de la página 26, el Libro Grande explica que existen muchas maneras distintas para adquirir fe y que las personas que estén afiliadas a cualquier religión no encontrarán nada en el Libro Grande ni en la comunidad de Alcohólicos Anónimos que se oponga a sus propias creencias. Para muchos, esta es una nueva forma de entender a Dios, y con este nuevo entendimiento están preparados y capacitados para seguir adelante con el tercer paso. Bueno, te agradezco que hayas llegado conmigo hasta el final de estos capítulos, recordándote que no soy un profesional, que buscamos la ayuda mutua. Si tienes sugerencias, comentarios, preguntas, favor de mandármelas a mis redes. También quiero hacer una mención especial para saludar
al ahijado Abraham, desde La Paz, Bolivia, uno de nuestros primeros 12. Gracias, nos escuchamos en el siguiente capítulo.